Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles a continuación esta falla que estoy teniendo. Cuando pongo las intermitentes, la luz del tablero enciende y apaga de la siguiente manera. Se vuelve como loco, digamos, y hace cosas medias extrañas. Incluso cuando presionamos el freno, pueden encender otras luces como las direccionales. Para evitar este problema de luces intermitentes del tablero en general, o que se vuelvan locas estas luces, el problema es simple. Todo está en que hay un falso en la tierra de nuestras calaveras, de nuestras luces traseras, y pues les voy a mostrar el proceso sencillo para poderlo solucionar. Bien, ahorita voy a quitar la llave, el switch del auto, y les recomiendo antes de hacer esto también quitar el poste negativo de la batería, todo para una mayor seguridad en el proceso. Ahora bien, vamos a la parte trasera. Bien, el problema de las luces que se vuelven locas en el tablero está relacionado con la conexión a tierra de nuestra calavera. Vamos a hacer la limpieza del arnés para que esto se corrija. Vamos a la parte interna. Bien, aquí en la parte interna solamente, como ya les había mostrado en otros videos, hay que quitar este pequeño tornillo plástico y quitar otro que tenemos de este lado para poder quitar la calavera. Una vez que quitamos los tornillos, ya podemos retirar la tapa. Y bueno, ya queda expuesto aquí nuestro arnés. Vamos a retirarlo presionando la pestaña que tiene por un lado. Quitamos ese seguro y jalamos hacia atrás. Ahora sí ya podemos sacar nuestra calavera. Bien, aquí tenemos los pines de la conexión del arnés. Lo que vamos a hacer es limpiarlos. Pueden utilizar algún tipo de lija, o en este caso yo voy a utilizar este desarmador plano. Lo voy a hacer de lija. Igual podrían utilizar una pequeña navaja. Vamos a tallar cada uno de los pines. Este proceso lo vamos a hacer con bastante cuidado de no dañar. Vamos a tallar muy bien cada uno. Traten de tallar hasta que se vea como rayado los pines. Les voy a mostrar aquí cómo se ve. Ya se ven como rayados. Se tienen que ver de la siguiente manera, incluso un poco más rayados los pines para que haga mejor contacto. Y también vamos a pasarlos de la parte de abajo, igual teniendo cuidado de no doblar los pines, solamente limpiando. Igual ustedes podrían utilizar una pequeña lima para que se les haga más fácil. Bueno, una vez que ya hicimos esta parte de lijado, bien, vamos a aplicar un poco de WD-40. Hay que aplicarlo muy bien por ambos lados. Y vamos a esperar que seque. En lo que seca vamos a comenzar también a limpiar el arnés. Bien, aquí tenemos el arnés del vehículo. Vamos de igual manera a realizar el mismo proceso. Vamos a tratar de limpiar un poco. Pueden utilizar también un alfiler si se les facilita más. Hay que hacer este proceso con mucho cuidado de no dañar el arnés. Hay que tallar lo más posible cada uno de los pines, y principalmente poniendo más atención en el pin de la tierra, que es el cable negro que tenemos en esta parte. Una vez que ya hicimos la limpieza, entonces vamos a aplicar también WD-40, ya que nos estaría funcionando como un limpiador dieléctrico, aunque les recomiendo utilizar un limpiador de contactos, ya que es algo más especializado. Vamos a vertir un poco de limpiador y vamos a esperar que seque, que haga el efecto. Prácticamente sería todo lo que tendríamos que hacer. Sería también repetir este proceso para la otra calavera, para el otro lado del foco. Una vez que ya secó el carro, ya nada más vamos a colocar la calavera nuevamente. Colocamos su arnés y volvemos a poner la tapa. Y bien, lo que vamos a hacer ya por último es encender el vehículo. Vamos a poner el switch en on y vamos a revisar que ya no tengamos el problema de destellos. Voy a encender la luz de posición y vemos que sin problema enciende. Voy a pisar el pedal de freno y ya no tenemos ese parpadeo. Voy a poner las intermitentes. Y como pueden observar, ya no tenemos el problema que teníamos en un principio. Estoy presionando el freno y ya no tenemos ningún tipo de problema. Vamos a poner luces altas y ya todo se ve bien, ya todo se ve normal. Vamos a encender el vehículo para ver si hay algún cambio. Y
pues no tenemos cambio, todo sigue funcionando correctamente. Vamos a poner las intermitentes y están funcionando a la perfección, ya no hay ninguna falla en nuestro tablero. Con esto hemos corregido dicha falla. Ya como pueden observar también aquí en la parte trasera, todo está funcionando a la perfección. Presionamos la luz de freno y ya encienden todos los focos sin ningún tipo de problema. También enciende el foco de la parte de en medio, el tercer stop. Y pues prácticamente es todo lo que les quería mostrar por este video. Espero les sirva, espero les ayude a solucionar problemas que tengan con su tablero. Y pues aprovechamos, vamos a ir a cargar, que ya no tenemos nada de gasolina. Hasta la próxima.